Bueno, buenas tardes, mi nombre es Simón Gisette Santana Camelo y el día de hoy les voy a hablar sobre la evolución de la guitarra hasta la actualidad. Empezamos con el laúd en el siglo XV. El laúd es el instrumento más representativo en la música culta árabe. La llegada del laúd a Europa fue cuando se instalaron los primeros árabes en la península ibérica y en Sicilia, trayendo con ellos su lengua y cultura. El laúd fue bautizado como el rey de los instrumentos y fue el modelo para estudiar la teoría de la música árabe. Fue el instrumento fundamental para la composición y el canto en la música. Ok, vamos con nuestra guitarra renacentista del siglo XVI. La guitarra renacentista evoluciona con una caja de resonancia más grande y se populariza en Europa refiriéndose a la música culta para la guitarra renacentista. Fray Juan Bermuda, aquel que tan mal hablara de ella en su versión popular, acota que en este género el músico de guitarra se hace merecedor de grandes alabanzas por la dificultad que implica el componer obras polifónicas para un instrumento de tan solo 4 órdenes. De mayor habilidad se puede mostrar un tañedor con la inteligencia y el uso de la guitarra con el que el de la vihuela por ser un instrumento más corto. Digamos con nuestra guitarra barroca en el siglo XVII. Se desarrolló en Italia y se extendió por Europa. Es denominada como un periodo artístico y cultural. Gian Lorenzo Bernini, creador del barroco, el barroco es denominado como estilo artístico europeo, histórico y cultural, que fue desarrollado entre el siglo XVII y XVIII. Este instrumento surgió en Italia y se extendió en el resto de Europa y América. El arte barroco busca el movimiento y se utiliza especialmente en la pintura. La escultura del barroco representa movimiento, eh, patetismo, y teatralidad. Se llama barroco porque identifica el tiempo de una época, arte y estilo. Vamos con nuestra guitarra clásica del siglo XVIII. Eh, Iniciado el siglo XVIII, Jacob Otto agrega la sexta cuerda a la guitarra y se estandariza la afinación moderna. El cambio más significativo sufrido por este instrumento a mediados del siglo. La historia de la guitarra moderna alcanza un gran apogeo con el español Francisco Tárrega, creador de la escuela moderna y autor del cambio en el uso del posicionamiento de las manos y la manera de pulsar las cuerdas. Vamos con nuestra guitarra flamenca del siglo XIX. La guitarra flamenca es una de las variantes de la guitarra española y es considerado como un patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Esta guitarra se introdujo para acompañar el canto, pero hoy en día el dominio de la guitarra flamenca es todo un arte en sí mismo. Después de que la guitarra se incorporó, siguieron otros instrumentos como las flautas, el cajón flamenco o el violín, más propios del flamenco actual. La guitarra del flamenco tiene su sonido característico, son menos sonoras y ofrecen un volumen menor que la guitarra española tradicional, pero el sonido que produce es más percusivo y brillante. Al ser más agudo y seco, permite adaptarse mejor a las exigencias y características eh, del flamenco. Okay. Está nuestra guitarra de las 7 cuerdas de 1980. La guitarra de las 7 cuerdas se populariza permitiendo un rango más amplio de opciones adicionales de afinación. Algunos historiadores de la guitarra insisten en que la afinación rusa de 7 cuerdas fue inventada en 1793 por Andrei Sisha, reconocido artista del siglo XVIII, con el fin de adaptar la afinación del arpa y la guitarra y facilitar la interpretación de arpegios similares al arpa. Sisha también tocaba una guitarra de 6 cuerdas. Okay, vamos con nuestra guitarra acústica. Nuestra guitarra acústica de la década de 1990, la guitarra de tamaño reducido, conocida como guitarra de viaje o guitarra de parlor, gana popularidad. La guitarra acústica, en cambio, surgió de la necesidad. Christian Frederick Martin construyó los primeros prototipos y fue quien inventó la primera guitarra que más se asemeja a las guitarras acústicas de la década de 1930, que pues todavía compramos en la actualidad. Vamos con nuestra guitarra eléctrica del siglo XX. La invención de la guitarra eléctrica fue posible gracias a la aparición del micrófono de bobina móvil a principios del siglo XX, y a partir de ese entonces fue posible grabar música. Y Joy Loar
Combina el micrófono con una guitarra hawaiana y así le fue posible crear la famosa guitarra eléctrica en 1931. Se empieza a comercializar esta guitarra en Estados Unidos y a su vez surgen distintos tipos de empresas dedicadas a la reparación, venta y fabricación de la misma. La guitarra eléctrica sufrió varios cambios y a su vez los músicos han aprovechado la evolución de sus sonidos para tocar diferentes estilos como el blues, el jazz, el rock, el pop, el hard rock y el heavy metal. Tenemos nuestra guitarra española clásica en el siglo XXI. Sus sinuosas curvas la identifican como una guitarra española clásica, pero en su anatomía un elemento la convierte en un instrumento especial. En su caja de resonancia tiene incrustado un ordenador que la adentra en el siglo XXI. Todas las posibilidades que ofrece un gran estudio de grabación están metidas en ella. Explica el músico Paco Ortega, quien junto a Alejandro Sanz y Jesús Bola han ideado la primera de esta nueva generación de guitarras. Y por último tenemos nuestra guitarra híbrida del siglo XXI. Esta guitarra se diseñó a lo largo de varios años para que surtiera una tonalidad acústica genuina, los tonos eléctricos clásicos de una Fender y toda la variedad de tonalidades y colores que se encuentran de por medio. Si las rasgueas cuando está desconectada, suena como una guitarra acústica. Tócala cuando está conectada y al girar las perillas puedes cambiar el tipo de sonido acústico y en sus configuraciones eléctricas si se conecta a un amplificador como el Deluxe River, suena como una Telecaster. Es ligera, resonante, fácil de tocar, atractiva y quizás lo más importante, se siente como una Fender. Eso es todo, muchísimas gracias.